Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Argumedo los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido, quien va a estar con ustedes los siguientes minutos. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. En opinión de... Y bien, el día de hoy nos ponemos en marcha con las palabras del maestro Ricardo Espinosa López, secretario general de la CAT. Hola, ¿qué tal? En opinión de, vamos a comentar algo que parece no muy importante en las nuevas relaciones colectivas de trabajo que se han generado después de, pues ya la aplicación, digamos, muy efectiva en cuanto a su implementación de la Ley Federal del Trabajo después de la reforma del 19, que son las nuevas relaciones laborales en México en relación a la materia colectiva derivada de la Ley Federal del Trabajo y que son distintos los nuevos, digamos, el nuevo modelo laboral a antes de la reforma del 19. Y creo que es un tema que ha sido poco abordado. Sin embargo, en la práctica vemos que está totalmente actualizado la necesidad de revisar este tema, sobre todo por los nuevos conceptos que se han venido derivando de el respeto a los derechos humanos y particularmente a los derechos humanos laborales. Porque esta cuestión que me parece a mí que es muy importante en la aplicación del nuevo modelo laboral general en México, sobre todo en lo que tiene que ver con la contratación colectiva, porque recordemos que aunque el sindicato forma parte de manera primordial en la firma de un contrato colectivo, su depósito, en fin, su trámite y su administración, pues la empresa también. Pero ¿quiénes son los beneficiarios de este contrato colectivo? Los trabajadores. Y ahí es donde aterriza precisamente las relaciones laborales, ¿verdad? Yo considero que antes de la reforma laboral era un tema que inclusive ni siquiera se tocaba, estaba como dormido. Incluso porque en la práctica yo recuerdo también que hace unos años alguien planteó incluso la desaparición del Departamento de Recursos Humanos, Relaciones Laborales o Relaciones Industriales, que son términos que se usan muy común para ver al representante patronal que interfiere todos los días o que se relaciona todos los días con el sindicato y los trabajadores, siempre derivado de la parte colectiva. Y cuando no hay contrato colectivo, pues en la parte individual, finalmente tiene que tratar con los trabajadores que son los beneficiarios finales de cualquier tipo de contratación, ya sea individual o colectiva. Incluso se quería desaparecer, pero ¿qué sucede hoy con los nuevos términos? Por ejemplo, hoy está de moda y es obligatorio observar los derechos humanos laborales. Por ejemplo, vamos a hablar de la estabilidad en el empleo, el debido proceso, la garantía de audiencia, es decir, no se puede despedir a un trabajador simplemente porque sí. La parte procesal también cambió, tenemos ya una etapa de conciliación, hoy hay certificaciones para la mediación, para la prevención de conflictos, para platicar cuando se genera alguna diferencia individual o colectiva antes de llegar ante una autoridad. ¿Y qué papel juega precisamente el Departamento de Recursos Humanos? Es fundamental, es trascendental. Es el vínculo entre el trabajador individual o colectivo con la empresa. Es el intermediario que va a ejecutar, a interpretar, a aplicar y a veces a modificar las relaciones derivadas de las obligaciones y derechos que genera un contrato colectivo de trabajo, y me atrevo a decir de la propia ley. Claro, siempre tratando de aplicar la ley, pero es finalmente la persona que, representando los intereses de la empresa, es el que da la cara, el que negocia con el sindicato del trabajador la aplicación o la interpretación de un clausulado legal o contractual. Entonces juega un papel de equilibrio y es precisamente
con el sindicato, el representante sindical o con el propio trabajador, que tiene que buscar que esos derechos laborales humanos, se tengan que cumplir adecuadamente. Tienen que tener muy presente la no discriminación, el no acoso laboral, la inclusión, la perspectiva de género. Tiene que tener muy presente el contenido del contrato colectivo de trabajo en sus diversos clausulados, formal y convencional, y también tiene que tener presente lo que establece el Reglamento Interior de Trabajo, su aplicación, su interpretación, su instrumentación en los nuevos modelos, la formación de las comisiones mixtas, las diversas que hay, capacitación, adiestramiento, higiene y seguridad, cuadro de antigüedades, etcétera. Juega un papel trascendental. Yo creo que se tienen que renovar, se tienen que aplicar, se tienen que capacitar en nuestra nueva Ley Federal del Trabajo, que implica muchísimos cambios de procedimiento, de contenido. Tienen que instruirse en lo que es el nuevo contrato colectivo inicial o nuevas formas de revisar el contrato colectivo de trabajo. Tienen que también pues informarse y capacitarse sobre las consultas después de las revisiones del contrato colectivo de trabajo o todo aquel convenio que modifique el contrato colectivo de trabajo en su contenido, en su extensión, en su aplicación, en su interpretación. Tienen que instrumentarse. ¿Qué quiero decir finalmente? Que este es un área que tiene que renovarse, que tiene que capacitarse, que tiene que informarse y que tiene que estar muy consciente del papel que juega, que no solamente es el representante de los intereses empresariales, sino es el vínculo directo con los trabajadores y con los sindicatos para la mejor administración del contrato colectivo de trabajo, y que tiene que entender que no puede apartarse de los términos legales y sobre todo de los derechos humanos. Recordemos que hay ya otro tipo de mecanismos legales, por ejemplo, como el TEMEC, que impone ciertas obligaciones y que se derivó de ahí la reforma laboral. Están los convenios internacionales de la OIT, diversos, en diversas ramas, no solamente en la libertad sindical, sino en la contratación colectiva, en ramas específicas concretamente. Son varias y muy diversas. Está también la interpretación y aplicación de las normas oficiales, entre ellas la norma 35 para cuidar el estrés laboral. En fin, es un mundo nuevo, es un nuevo modelo laboral que lo vuelve más activo, más práctico y sobre todo con mucho fondo y mucho contenido. No solamente es el buen trato, la buena comunicación, lo cual eso siempre debe prevalecer. Recordemos que el éxito de una buena negociación, de un buen diálogo laboral, pues está en en una información adecuada, en una comunicación correcta, asertiva, un contenido correcto, lo más honesto, y perdón por la palabra, lo más honesto posible, refiriéndome a una información clara y transparente, que no nos podemos guardar nada. Recordemos también que estas relaciones laborales de carácter colectivo, pues no solamente son formales o orgánicas, sino son también de buena fe. Las partes deben acudir de buena fe, y eso no lo pueden olvidar los funcionarios de recursos humanos. Así que pues estamos en una nueva etapa. Creo que no nos queda otra más que la capacitación, entender muy bien el rol y el papel que juegan el Departamento de Recursos Humanos, los licenciados o funcionarios respectivos de estos departamentos, donde no solamente tienen que ver por el bien de los intereses que representan, sino por el equilibrio de los factores de la producción. Muchas gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. A continuación, el licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de los Trabajadores, CRT, y secretario de Cultura del Congreso del Trabajo, nos comenta qué tan cierto es que solamente 1 de cada 10 trabajadores está sindicalizado. Bien, licenciado, ¿cree usted que con esta modificación, con esta implementación de la nueva Ley Federal del Trabajo, el sindicalismo tradicional mexicano se está fracturando? ¿Se está qué, perdón? Fracturando, o sea, dividiendo, fracturando. Bueno, creo yo que en aquellos casos en donde los líderes no estuvieron atendiendo a la gente, que no estuvieron en comunicación con sus representados, pues definitivamente la gente está buscando un cambio de líderes, un cambio de sindicato.
Y no es propiamente una fractura, simplemente pues es el proceso natural que se tiene que seguir para que los trabajadores tengan una representación verdadera. A mí me ha tocado, me ha constado ver que incluso ahora que se realizó la votación y que fueron legitimados algunos de los contratos, pues ha habido líderes que pretenden engañar a los trabajadores. Les hablan de que es una renovación de contrato, les hablan de que no pueden cambiar de sindicato, a algunos los amenazan de que pues van a perder sus prestaciones si es que votan en contra de la legitimación. O sea, todos estos son engaños a los trabajadores que tarde o temprano los trabajadores van a darse cuenta de que pues no es así, de que no eran así, que de estas afirmaciones que ahora les dan y estos planteamientos que les realizan pues no son verídicos, y de todas maneras va a seguir habiendo ajustes necesariamente, porque una vez que se den cuenta los trabajadores que estas son mentiras, pues pueden llamar a cualquier otro sindicato pues, para demandar la titularidad de esos contratos colectivos. Entonces creo yo que lo mejor, lo más sano, es que a los trabajadores se les hable con la verdad y se les diga claramente que con estas legitimaciones pueden, o sea, conservan sus prestaciones y además también que pueden cambiar de sindicato o de líderes si no están conformes con este sindicato o con estos líderes. Yo creo que siempre la verdad hacia los trabajadores pues será una cuestión que puedan apreciar ellos y por lo tanto pues darle su respaldo a las organizaciones que les hablen con la verdad. Por esa razón creo yo que pues no es propiamente una fractura del sindicalismo en general, sino se trata más bien de ajustes que va a haber en la medida en que no se les hable con la verdad a los trabajadores o en la medida en que no se les represente de manera adecuada en sus intereses de los propios trabajadores. Claro, licenciado, se dice que solamente 1 de cada 10 trabajadores está sindicalizado. En su experiencia, en su vivencia, ¿qué tan cierto es esto? Si nos atenemos a las cifras de la legitimación, creo que efectivamente estamos hablando de un porcentaje cercano a lo que usted maneja, porque si tomamos como base los 139,000 contratos depositados de que nos hablaron las autoridades laborales, que están depositados en las juntas de conciliación y arbitraje, y si nos vamos a los contratos que fueron legitimados, es decir, que contaron con el apoyo de los trabajadores, que pues, hasta el momento van 17,800, estamos hablando aproximadamente pues, de pues, un porcentaje de un 13%, aproximadamente 12-13% de los trabajadores que están sindicalizados pues, formalmente. O sea que quedaron debidamente regularizados los contratos a los cuales están firmados entre las empresas y trabajadores. Entonces quiere decir que cerca de un 88% de trabajadores que están protegidos por estos contratos, pues prácticamente se quedan sin ningún sindicato, es decir, no están organizados sindicalmente. Todavía en este periodo, en este plazo, que estamos hablando de incremento al periodo para realizar las votaciones, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral nos habla de que hay alrededor de 18,000 solicitudes para legitimar todavía de aquí al 30 de julio. Sin embargo, el cálculo que hay pues, es de que buena parte de estos contratos que se están solicitando que sean legitimados, pues no van a ser legitimados. De tal manera que cuando muchos de estos 17,000 que ya fueron legitimados hasta el primero de mayo, va a poder avanzar tal vez a 20,000 o a 21,000 según los cálculos de las propias autoridades. Entonces estaríamos hablando de que sería cuando mucho un 15% de trabajadores que van a quedar debidamente protegidos por un contrato colectivo de trabajo y con una representación sindical. Todos los demás, o sea, alrededor del 85% de trabajadores del país no van a tener sindicato.
Y entonces, pues estamos hablando prácticamente, pues sí, de 15 trabajadores sindicalizados de cada 100. O sea, son los que van a estar protegidos por un sindicato o representados por un sindicato. Entonces, la gran mayoría de trabajadoras se queda sin un sindicato. Esa es una realidad que pues se va a venir al momento en que terminen todas las votaciones para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Claro, licenciado, pero bueno, digamos, si llega este momento y hay trabajadores que realmente no quedaron sindicalizados, se pueden reunir y pueden acudir a alguna organización a solicitar su incorporación. Efectivamente, el derecho de los trabajadores mexicanos pues está en la ley, el derecho a organizarse, y también los tratados internacionales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, protegen este derecho para que los trabajadores se organicen y se sindicalicen. Lamentablemente, en muchas de las empresas existe una persecución en contra de aquellos trabajadores que quieren sindicalizarse, que quieren organizarse. Y esto definitivamente es algo que debería de acabarse aquí en el país, porque es un derecho de que puedan organizarse los trabajadores. Está en nuestras leyes, está en la Constitución, está en la Ley Federal del Trabajo, está en los tratados internacionales. Y por lo tanto debería de ser muy sancionado por las autoridades laborales el que en una empresa, el que un patrón persiga a sus trabajadores por el hecho de estar agrupados, por quererse sindicalizar. Me parece a mí que eso es una injusticia muy grande, pero lo que permite que esto suceda es de que poco se castiga, poco se frena por parte del gobierno y de las autoridades este mecanismo que tienen las empresas, que tienen los patrones, de perseguir a aquellos trabajadores que quieren agruparse, que quieren sindicalizarse. Entonces, el trabajador que quiere unirse y sindicalizarse tiene que hacerlo a escondidas, como si fuera algo prohibido, como si fuera un delito. Y eso definitivamente nos tiene que quedar claro a todos los trabajadores de que no es un delito y de que está protegido por las leyes. Pero por lo tanto, todos los trabajadores necesitamos exigir a las autoridades laborales, al gobierno federal, que se sancione drásticamente a aquellos señores patrones que no quieren que sus trabajadores tengan una organización sindical. Entonces, creo yo que eso también nos habla de un atraso de estos empresarios, de estos patrones, porque de esa manera pueden proyectar sus gastos anualmente y sin estar pensando que en cualquier momento puede llegar algún grupo, alguna gente y desestabilizar la empresa. Sin embargo, yo desde mi punto de vista creo que es una manifestación de atraso, de falta de comprensión de que con los sindicatos se puede trabajar, de que con los sindicatos, bueno, los sindicatos honestos, los sindicatos honrados, los sindicatos que cumplen con su función, se puede trabajar adecuadamente y esto mismo le da certeza y le da seguridad a las propias empresas. Sin embargo, hay muchos que no lo entienden así, que ven como un delito, que ven como un ataque, como una agresión hacia sí mismo el que un trabajador quiera organizarse, quiera sindicalizarse, y eso definitivamente debería acabarse en nuestro país. Es algo que está vigente y que ahora pues va a estar más vigente porque de todos esos, de ese 85% de trabajadores, pues va a haber en empresas, en lugares en donde los trabajadores manifiesten su inquietud de agruparse y ante eso pues debe de acrecentarse, debe aumentar la protección de parte del gobierno, de parte de las autoridades laborales, para que se ejerza plenamente este derecho. Claro, licenciado, sabemos también que uno de los objetivos principales de la sindicalización son los contratos colectivos. ¿Qué puede usted mencionar a aquellos trabajadores que no están sindicalizados como digamos, un atractivo de lo que es el contrato colectivo de trabajo? Creo yo que tiene varias cuestiones positivas el que haya un contrato colectivo de trabajo, porque en primer lugar tendríamos el hecho de que al tener un contrato colectivo se tiene un sindicato que firma ese contrato colectivo junto con el patrón. O sea, lo firman las dos partes, patrón y sindicato. Y en este contrato colectivo
quedan establecidas las prestaciones que pueden conseguir los trabajadores organizados. Es decir, si hablamos de vacaciones, la ley establece un tope de vacaciones para los trabajadores. Si hablamos de aguinaldo, la ley establece un mínimo de días de aguinaldo para los trabajadores. Por ejemplo, estamos hablando de 15 días por año. Pero en aquellos lugares en donde los trabajadores están acuerpados en un sindicato y representados por un sindicato, se pueden conseguir pues 17, 15, 20 días, 25 días de aguinaldo. Hay empresas en las que incluso han conseguido 30 o 40 días de aguinaldo al año, y esta es una prestación importante para los trabajadores. En el caso de los días de descanso obligatorio, pues también se pueden solicitar 1, 2, 3, 4, 5 días más de descanso obligatorio en el transcurso del año. Se pueden conseguir prestaciones como el que se paguen las utilidades necesariamente también y siendo respaldados por un sindicato, cosa que no sucede si están en lo individual solamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, y sobre todo que al tener un sindicato y al tener un contrato colectivo, la ley prácticamente obliga a que se tenga que hacer una revisión salarial cada año y una revisión contractual cada 2 años. O sea, si el trabajador está solo con su contrato individual y no tiene un sindicato, cuando el trabajador quiera aumento, tiene que ir con el patrón y decirle, pues dame aumento. Y si el patrón le contesta que no hay, se tiene que aguantar. En cambio, si está agrupado, como sindicato se le puede plantear al patrón, pues increméntanos el 5, el 10%, el 15%, a lo que se llegue, pero con una representación colectiva. Ya no tiene que ir el trabajador en lo individual a pedir ese incremento, sino que la representación colectiva, el comité ejecutivo del sindicato, en representación de los trabajadores, puede ir y pedir este incremento. Entonces, esto es una ventaja, porque de la otra manera, bueno, como luego se dice coloquialmente, pues cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas. Cada quien tiene que ir a pedir un incremento salarial, cada quien tiene que ir a pedir un permiso, cada quien tiene que pedir, pues, que se le paguen sus vacaciones, y si no le pagan las utilidades, cada quien en lo individual tiene que ir a pedir que le paguen sus utilidades. En cambio, si hay una representación colectiva, la representación colectiva va y habla con la parte patronal para solicitarle y que se cubran estos derechos de los trabajadores, y con cada revisión de contratos se pueden incrementar estos derechos también para los trabajadores. Entonces, esto es una gran ventaja, el estar agrupados, el estar sindicalizados. Probablemente haya algunos trabajadores que han pasado por experiencias negativas con sindicatos corruptos, con sindicatos que no ejercen la función como debe de ser, y que incluso en algunos lugares hasta los llegan a maltratar. Ya no es el patrón el que les maltrata y el que les exige un trabajo, sino que son los propios líderes del sindicato los que hacen la función de capataces y maltratan a la gente. Y entonces por esa razón también algunos trabajadores luego pues se desaniman y dicen, no, pues yo mejor no quiero sindicato. Pero deben de saber que siempre será mejor estar unidos, organizados, porque el trabajador no tiene otro mecanismo de defensa más que su unidad, más que su fuerza, más que el poderse constituir en un organismo que en conjunto les permita demandar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, y esto solamente se puede lograr al interior de las empresas a través de un sindicato. Entonces, por esa razón, pues nuestra invitación e insistencia siempre ha sido que los trabajadores se organicen, que este 85% de trabajadores que van a quedar sin un contrato colectivo, que busquen una representación sindical honesta, honrada, que no busque el enriquecimiento de los líderes, sino que busque el beneficio del colectivo, de la mayoría de trabajadores. Eso es lo que deben de hacer los sindicatos, no renunciar al sindicalismo, sino buscar un sindicalismo honesto, un sindicalismo honrado, un sindicalismo que sí represente a los trabajadores. Eso es lo que deben hacer los trabajadores desde nuestro punto de vista. Bien, licenciado, sabemos que con tantos cambios, modificaciones,
La capacitación también requiere de una modificación. ¿Ustedes como CRT modificaron su programa de capacitación? En todos los contratos que se han venido revisando, se ha establecido el que se haya el nombramiento de las comisiones de capacitación y adiestramiento, por una parte, y por otro lado, bueno, pues esta capacitación tendrá que irse adecuando a las circunstancias y a la situación de cada una de las empresas, de cada uno de los centros de trabajo, de tal manera que hay empresas en donde ya existe un programa establecido de años que les ha dado resultados y simplemente se van haciendo modificaciones pequeñas. Hay otras en donde es necesario iniciar con un nuevo programa y en donde a veces también se pide la participación de los más viejos para que capaciten a los más nuevos y que a cambio se les dé también un incentivo por esta capacitación que están realizando los que ya tienen más tiempo en cada centro de trabajo. Pero lo más importante es que pueda tomarse en cuenta la actualización pues, de la tecnología en varios de los lugares y que la capacitación sea con base en estas nuevas adecuaciones de la tecnología que se va introduciendo en varias de las empresas. Bien, líder, para finalizar, nos gustaría que nos comentara, que hiciera una evaluación, si realmente la CRT cambió su vida, su actividad sindical con todas estas modificaciones. Pues mire, yo creo que lo esencial nosotros nos mantenemos, digamos que con un funcionamiento, pues digamos que casi igual, ¿no? Porque las revisiones de contrato, la relación con los trabajadores la ha venido habiendo desde anteriormente, o sea, no para nosotros el que se exija que haya una democracia sindical o que haya la participación de los trabajadores, pues no nos ha traído una modificación mayor porque pues se venía realizando esa actividad de por sí con todos los trabajadores. Entonces, pienso que en lo esencial pues nos mantenemos con esa dinámica. Ahora hay que atender pues a procedimientos que son un poco más entretenidos, a lo mejor esperar días para la realización de reuniones, como el esperar los 10 días hábiles que se establecen para una convocatoria u otro tipo de cosas para la realización de asambleas. Sin embargo, pues es una adaptación a la que tenemos que apegarnos y son algunas de las pequeñas modificaciones a las que hay que entrarle. De igual manera con la cuestión de lo de que se le está dando un mayor privilegio, una mayor atención a la conciliación, pues ahora tendremos que ir primero al centro de conciliación y registro laboral, pues para agotar la primera etapa de los problemas que se vayan presentando en lo laboral y ya posteriormente pues ir con los jueces en caso de que no haya una resolución. Todo esto pues son algunas de las modificaciones que ha habido y que no estaban porque la Junta realizaba las dos funciones, las juntas de conciliación y arbitraje, la conciliación y la cuestión del arbitraje. Pero ahora tendremos que ir a dos centros, tendremos que ir a diferentes oficinas, pero pues ni modo, son algunas de las adecuaciones que hay que atender con base en esta reforma, pero que no implican mayor problema para nosotros. En general, yo considero que se buscó con esta reforma, ya en términos generales, más allá de la CRT, se buscó y siempre así se manejó pues una democratización de la vida sindical. Y creo yo que pues en varios aspectos esta cuestión pues se está logrando. De igual manera también que haya una mayor participación de todos los trabajadores en el conocimiento y en la modificación de los contratos colectivos. Creo yo que esto es importante y algo se va logrando. No se ha logrado en su totalidad porque pues ha habido el desconocimiento de muchos trabajadores acerca exactamente de qué consiste el procedimiento. Pero yo creo que en la medida en que se siga avanzando en este terreno, pues va a seguir habiendo ajustes y pues habrá una tendencia adecuada para que haya esta participación mayor de los trabajadores y cada vez más consciente. Yo invito a los trabajadores a que se preparen, a que lean la reforma laboral, a que vean en qué consiste y a que vean, bueno, cuáles son todas las posibilidades que pueden aprovechar en su beneficio con esta reforma laboral.
Creo que luego muchas veces el desconocimiento de las cosas o la apatía de muchos de los trabajadores pues lleva a que se les engañe con facilidad por pues algunas gentes de mala fe que obran de mala fe dentro del ambiente laboral, y creo que eso se debe acabar también, pero se acabará en la medida en que los trabajadores investiguen, vean, lean, se enteren de estas reformas y que busquen aplicarlas de la mejor manera en provecho propio y en provecho de sus organizaciones. Muy bien, licenciado, pues nuevamente muchísimas gracias por participar aquí en nuestro programa. Esperamos verlo pronto y pues enhorabuena que hayan avanzado tanto en su legitimación. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Hablemos de... Con el fin de llevar comida a personas en situación vulnerable, la Fundación Alsea y sus marcas donaron 5 transportes a la Red de Bancos de Alimentos de México. Escuchemos la siguiente información. En México, 28 millones de personas sufren hambre, pero se desperdicia el 40% de la comida. Es así que Alsea, a través de la Fundación Alsea AC y de sus marcas, donó 5 transportes a la Red de Bancos de Alimentos de México para ayudar a llevar comida a personas en situación vulnerable. De acuerdo con el reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en el 2022, la cantidad de alimentos que se desperdicia en México pasó del 35% al 40%, mientras que más de 28 millones de mexicanos padecen inseguridad alimentaria. En este sentido, Alsea y sus marcas, a través del movimiento Va por mi cuenta, encabezado por Fundación Alsea, entregó 5 transportes, 2 de 5 toneladas y 3 de 1.5 toneladas, que beneficiarán a 5 bancos de alimentos de la red ubicados en los estados de Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, lo que incrementa la capacidad de esta asociación en combatir el hambre entre la población vulnerable. Este apoyo forma parte del donativo entregado en el 2022, adicional a los 14 millones de pesos de la Fundación Alsea, que fue entregada en el 2023 a la Red de Bancos de Alimentos de México. Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea, resalta que apoyar este tipo de proyectos constituyen en 2 vías. Por un lado, el beneficiar a las familias en situación vulnerable al brindarles comida, y en segundo lugar, al rescatar alimento en un contexto donde se calcula que en México se desperdician aproximadamente 38 toneladas por minuto. Pues mira, tenemos 10 años con el movimiento Va por mi cuenta, pero casi 20 desde el 2004 con la Fundación, combatiendo el hambre, específicamente ayudando a comunidades que están en situación muy vulnerable a tener acceso a la alimentación, y también apoyando con programas que favorecen la educación y el desarrollo humano. Este donativo es súper importante para nosotros porque la Red de Bancos de Alimentos de México, BAMEX, es un aliado con quien veníamos trabajando desde hace más de 10 años, de una década, con puros donativos en especie, de nuestros centros de operación, recuperación de alimentos, etc. Sin embargo, no habíamos hecho un donativo económico. Es hasta el año pasado, en 2022, que hacemos un primer donativo de 10 millones de pesos, que parte de ese donativo son justo estos 5 transportes que se están entregando para 5 estados diferentes, y otros 5 millones que fueron para la compra de granos, específicamente frijol y arroz, que se entregó a la población total que atienden los bancos de alimentos, que es más de 1.700.000 personas. Y este año, 2023, tenemos el compromiso de entregar otro donativo con 4 ejes muy importantes, que es el rescate, la educación nutricional, el tema de alimentación, o sea, el tema de, otra vez, de los granos, ¿no? Y finalmente un programa de emergencia y de voluntariado. Pero Va por mi cuenta, justo es lo lindo, que Va por mi cuenta une las culturas de todas las marcas. Va por mi cuenta es el programa que apadrinan todas las marcas de Alsea. Ese es naranja, ¿no? Pues ese no se pinta de ningún color, ese es un programa de todos. Y pues como bien lo comentas, somos más de 35,000 empleados en México, y es importante para nosotros generar ese engagement de los colaboradores, como el día de hoy, que ellos puedan ser testigos de que con las aportaciones que ellos hacen como colaboradores
y las aportaciones que ellos solicitan a sus clientes durante campaña, todos esos pesos se convierten en parte de la solución al problema del hambre en el país. Entonces, no nada más en los eventos o con la comunicación que se hace de lo que la fundación hace, sino ellos son testigos de lo que se hace en los comedores infantiles del Movimiento Va por mi cuenta, asisten a voluntariado, y ellos saben que pueden asistir a los bancos de alimentos, más de 50 bancos de alimentos en toda la República, que pueden ir a hacer constancia de todo lo que se hace, el trabajo que hace la red de bancos de alimentos en todo el país. La operación de comedores infantiles, que tenemos ahí varios aliados, entre ellos Comedores Santa María, Por un Hogar, Save the Children, organizaciones que tienen mucho tiempo y que son expertas en lo que hacen. Ellos son nuestros socios en combate al hambre. Y también la fundación tiene un programa que se llama Integra, que lo llevamos de la mano con Starbucks Internacional, en el que fomentamos el desarrollo humano de capacidades con el objetivo de apoyar a comunidades vulnerables a tener skills para poder conseguir un empleo digno. Desde el 2004, la Fundación ALSEA apoya iniciativas y programas relacionados con la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables, la educación y la empleabilidad para contribuir con su misión de impactar de manera positiva a través de sus operaciones en los lugares donde tiene presencia. Soy Aisar Gomera. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. Los trabajadores de la industria turística se están enfrentando a una negativa por parte de los empresarios de su reparto de utilidades. Sobre esto nos habla Antonio Valtierra Morales, secretario general de la sección 27 de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra sección La Entrevista. El día de hoy contamos con la presencia del señor Antonio Valtierra Morales, secretario general de la sección 27, Donceles 28, y secretario de capacitación de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC. Bienvenido. Dorita, excelente día. Antes Gracias. que nada, reciban el saludo afectuoso de mi líder nacional, el compañero Isaías González Cuevas. Muchas gracias, señor. Y bueno, es de nuestro conocimiento que hace unos días trabajadores de la industria hotelera que usted dignamente representa demandaban el pago de reparto de utilidades. Nos gustaría que nos comentara qué es lo que sucedió y cómo van estas negociaciones o qué ha pasado. Fíjate que ya lo veía venir mi líder nacional, y en el plan estratégico que tenemos, hay empresas que son responsables de entregar en tiempo y forma la carátula completa, aclaro. Porque históricamente pues, le entregaban 2, 3 hojas y toma, y pues no podías escudriñar ese resultado, ¿no? Claro. Afortunadamente muchas de las empresas se pudieron entregar, pero no todas. Entonces pusimos mejor énfasis a empresas que no estaban entregando esta carátula, esta información, donde con la indicación del líder nacional se conformaron estas comisiones mixtas de revisión del PTU. Y bueno, en cada una de las empresas se conformaron, y bueno, ya sabes, mitad de sindicalizados y mitad de confianza, para que exista ese balance, esa coordinación en la petición y en el reconocimiento de las utilidades hacia los trabajadores. Entonces, te platico, porque sí estuvo, lamentablemente, hay empresas pequeñas que entregaron todo en forma, ley y todo perfectamente, pero nos llevamos una gran sorpresa de empresas importantísimas hoteleras que lamentablemente querían trabajar a la antigüita. Y se tuvo que apretar. Empresas importantísimas que tienen mucha utilidad, que este año fue buenísimo, porque el mismo compañero puede palmar, puede verificar que hubo muchos huéspedes, muchos servicios de alimentos, muchos grupos, mucho turismo que llegó aquí a la Ciudad de México. Pero quiero decirte que esto fue a nivel nacional. Hubo la necesidad de hacer asambleas informativas con los comités, los mismos delegados de las empresas, del resultado del PTU.
y muchas estaban entregando 50 pesos, 150, 80 pesos, y decías, no, no puede ser. Claro. Y en algunos de los casos, los mismos secretarios seccionales, nos reunimos con el líder y la verdad que empezamos a hacer algunas asambleas informativas. Obviamente, las pancartas, las marchitas, la invitación de los compañeros de cocina, camaristas, telefonistas, cajeras, meseros, cocineros, todo el área gastronómica, estuvieran informados de lo que venía aconteciendo en la empresa. La inconformidad estuvo difícil, ¿no? Porque la verdad que estaban acostumbrados a no dar un solo centavo. Afortunadamente, después de 2019 cambiaron la ley radicalmente, donde el compañero o la compañera tiene que estar de acuerdo en lo que está recibiendo. Y de ahí la firma del compañero en la aceptación de estas carátulas. Y muchos de los compañeros no aceptamos, ¿eh? No aceptamos porque era algo, una burla. Era algo que decías, no puede ser que estas empresas grandes, transnacionales, estén llevándose el dinero, el capital a otro lado, disfrazado en reformas, en compras, en mejoras, en otro tipo de situaciones que jamás se vieron y lo pudieron contestar los trabajadores. De ahí que en algunas de las empresas tuvimos que estar presentes y hablamos cadenas importantísimas como los Haya, como los Marriott, como los Fiesta Inn, que no estaban cumpliendo, no estaban cumpliendo cabalmente con lo que marca la ley. Este informe que se tiene que dar a los trabajadores, pues obviamente estaban súper inconformes, dice, porque ¿cómo era posible que tragaran esa cantidad irrisoria? Y bueno, mi líder es un líder transparente, que dice, yo no me presto a cochupos y vamos, si es necesario, a emplazar. Bien. Obviamente ya con el tema, cuadrándolo con el SAT, con la Secretaría de Trabajo y instituciones como el Seguro y Infonavit, pues se vio ahí la información de que muchas empresas pues no estaban entregando ni esa información. Yo aquí no entiendo al SAT cómo se puede prestar a recibir un informe falso, ¿no? Porque yo le decía a uno, bueno, ¿te haces una petición? Sí, te voy a pedir 90 días. ¿Cómo 90 días? Pues es una liquidación. Digo, sí, yo te voy a ayudar a cerrar la empresa para que le des su liquidación a Dios porque no está funcionando. Eso quiere decir que el resultado no está funcionando la empresa. Claro. Le damos las gracias. Y bueno, dice, no, ¿cómo crees? ¿Quién sabe qué? Y quedó claro que muchos de los directores laborales que representan estas empresas, los grupos corporativos, pues para defender al billete de los empresarios, ¿no? Y llevárselos a Estados Unidos, llevárselos a otros países, o crear otras empresas, pero pues aquí en México no emplear. Posteriormente empezamos a hacer estas asambleas en la Ciudad de México, llámese el aeropuerto, llámese Polanco, llámese Reforma, llámese allá por Insurgentes, haciendo estas asambleas informativas, solidarizándonos con las y los compañeros agremiados a la CROP. Bien. Posteriormente avanzamos a Toluca, al Estado de México, donde hay fiestas sin, hay otros tipos de hoteles, y donde afortunadamente hay muchos de hoteles allá en Toluca sí entregaron bien y dieron su utilidad a los compañeros. Pero te vuelvo a reiterar, Fiesta ahí no entregaba las utilidades, era una burla. Veracruz, Hidalgo, Morelos, Guerrero, imagínate, iban a entregar 76,000 pesos, algo así, de utilidad para 72 hoteles. 72 hoteles, 70 y tantos mil pesos. Dices, no, que por eso les tocaba 150, 80 pesos. Y esa fue la posición. Hicimos no una, sino muchas asambleas en los diferentes sectores. Nunca cerramos avenidas, carreteras, calles, no. En el hotel, en la avenida principal, informábamos a la sociedad de la calidad de estos hoteles que venían transgrediendo los derechos de las y los trabajadores de ahorita. Claro, líder, por así decirlo, ¿cómo van a amarrar el que
esta negociación para el próximo año se respete? O sea, ahorita sí recibieron ya las utilidades, pero el próximo año van a empezar tal vez con el mismo manejo. ¿Cómo le van a hacer o cómo lo están Primero haciendo? te quiero comentar, antes de eso, te quiero comentar que ya hay buenas negociaciones. No hay un resultado total al 100, ¿eh? ¿Ok? Ahí tenemos unos buenos resultados, un buen camino, pero hasta que el compañero tenga la lana en su bolsa, va a decir, órale, ya está. Ya está la promesa de que se va a llegar a un acuerdo. Primero, de los 3 meses, bueno, pensábamos que era correcto un mes de utilidades, ¿no? Como compensación a su esfuerzo de un año completo y que las empresas se llevan mucho. Y bueno, hemos tenido buena respuesta. Estamos en comunicación con la líder nacional para informarle constantemente de los avances y al parecer, ya tenemos una buena respuesta, que sí me gustaría darte la primicia después para que digamos, ¿sabes qué? Ya recibió la gente su lana, la gente está contenta. De por sí, la gente estaba muy animosa, ¿eh? Como que quería salir. ¿Sabes qué? No, yo salgo con ustedes. No, espérame, yo salgo con ustedes a las delegadas, los delegados. Dicen, no importa que me corran, pero ya basta. Entonces, sí la gente se comprometió a defender sus derechos y eso nos agradó mucho. Están contentos con la representación. Pues imagínate el tema de las legitimaciones, pues ya casi acabamos, porque se atrasó mucho el tema del Centro Federal, pero vamos muy bien con compañeros excelentes en el manejo de estas legitimaciones. Y bueno, la verdad que la sabiduría de un líder como el compañero Isaías, por eso es el líder de aquí en la Cruz, ¿no? Porque tiene ese carisma, pero ese conocimiento, pero esa fuerza y nos impulsa a meterle al 100, ¿no? Claro. Líder, ¿cree usted qué porcentaje realmente de su 100% de empresas de trabajadores que usted representa, qué porcentaje es el que legitimaron y cuánto quedó pendiente? No, mira, nosotros todavía tenemos aquí hasta julio, todavía tenemos algunas fechas pendientes que me temen, porque algunas empresas no tenían en regla sus papeles para poderlos meter a la nube de la Secretaría de Trabajo, y la verdad que eso fue un gran aliciente, porque al final de cuentas hay empresas, oye, vamos a legitimar, pues sí, pues corriendo. Quiero comentarte que muchas empresas y otras centrales se han acercado y los nuevos compañeros están buscando que los representemos. Obviamente va a ser con todo gusto, pero primero las empresas que tenemos, y yo creo que estamos en un 99% de las empresas en lo que corresponde en la Ciudad de México, la metropolitana, hay empresas chiquititas que eran o son empresas familiares, 4 o 5 trabajadores, pero se les va a seguir dando el seguimiento a los trabajadores, la capacitación, lo del inglés, computación, los cursos, la certificación, o sea, todo eso, y que han cumplido cabalmente a ese empresario mexicano que ha luchado por tener una empresa y que va a crecer seguramente en estos tiempos que viene mejor, ¿no? Claro, ¿se enfrentaron a alguna situación desagradable, sobre todo con empresarios, para poder llevar a cabo esa legitimación o todo fue fluido? Ahí te va. Eso es lo más preocupante. Fíjate que hacíamos algunas observaciones ante los inspectores o los verificadores que manda la Secretaría misma, ¿no? Y en algunos casos se tuvo que la necesidad de decir que estaban metiendo la mano recursos humanos de muchas empresas, lamentablemente. Estaban cambiando, descansaban la gente que tenía que votar, traían gente de otra empresa para votar, que votaran en contra, pero quiero que sepas que ni así pudieron desarticular el movimiento de CROC, porque pues, muchos conocen la forma de trabajar en la CROC, cómo nos preocupamos, pero también cómo le metemos con los objetivos que enarbola nuestra organización, ¿no? Muchísimas gracias y enhorabuena por todas esas negociaciones. Gracias, pido ahorita. Y nuevamente recibe el saludo de mi líder nacional que le platiqué, le digo, oye, fíjese que hacía, no sé, sí, que nos ayude. Con mucho gusto, señor. Hasta Buen luego. día, hasta luego. Umbral informativo. La CAT en la noticia.
Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy, pero antes de despedirnos les damos las gracias al maestro Ricardo Espinosa, secretario general de la CAT, por las facilidades para la realización de este programa y les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido. Hasta la próxima. Umbral Informativo. La CAT en la noticia.